Que tengan Buen un día, buen Dios. día realmente. Buen día. Bien, vamos a hablar del sistema táctil. Ya hemos hablado de la generalidad, de los mecanismos que el sistema somatosensorial va a utilizar para registrar, y en su trayecto cortical va a involucrar a todas las estructuras intermedias, ¿no? Entonces, hoy vamos a hablar del sistema táctil y primero tenemos que hablar de la función, o sea, ¿para qué utilizamos el sistema táctil? Es un sistema de protección, ¿no? Porque este nos va a proyectar para tocar lo que está a nuestro alrededor, y eso nos va a advertir si es peligroso o no, ¿no ve? O sea, nos va a dar una idea discriminatoria de lo que estamos tocando. Es un sistema entonces de defensa. Y también es un sistema de aprendizaje, porque todo lo que incorporamos, todos los conceptos que incorporamos, ¿no? Lo hacemos a través del tacto. O sea que toco y esto va a ir a generar una imagen mental en mi cerebro, en mi corteza, y de esa manera voy a construir conceptos, ¿no ve? Y otra función es el gran sensor, y también después del hígado es el sistema del metabolismo celular, que va a garantizar la limpieza de nuestras células, ¿no? El hígado y la piel son excretoras de todo el metabolismo celular. O sea que, wow, tenemos una gran estructura con tremenda importancia, y todo lo que toque nuestras manos, ¿alguien quiere unirse? A ver. Ya. Entonces, todo lo que pase por nuestra piel ya. Todo lo que pase por la piel, entonces va a llegar inmediatamente a la corteza, al área somatosensorial primaria, dándonos una idea primero de dónde nos ha tocado. Y eso es supervivencia, sobrevivencia, ¿no? Y luego es qué me está tocando y cómo me está tocando. O sea, esa interpretación simultánea, cognitiva, qué me está tocando, dónde me está tocando, ¿no? Emocional, esto me gusta, no me gusta, me siento atacada, no, cómo me está tocando, y sensorio motor. Solo va a ser posible si los nervios de los dermatomas del área que está siendo afectada están íntegros, ¿no ve? Y social, va a ser una interpretación. A ver, me dejo tocar, puedo hacer un escándalo aquí, o voy a ser más reservada, o qué significa darse la mano, ¿no ve? O darse un besito, abrazarse, todas esas cosas, esas costumbres sociales que tenemos. No la puedes tocar si ella no te lo permite. Ha habido en la pandemia una restricción, no se pueden abrazar, ¿no ve? Entonces todo eso ha tenido que afectar a nuestra psiquis, y ya sabemos que la producción de neurotransmisores es producto de esta acción de táctil, ¿no ve? ¿Hasta ahí estamos? Bien, entonces vamos a desarrollar el tema. Voy a hacer mi presentación, me pueden interrumpir cuando ustedes quieran. Y hablamos del sistema táctil
Bien. Entonces, ya hemos dicho para qué nos va a servir. Es un sistema de aprendizaje, de protección, es un sistema social. Todo lo que registramos es inmediata la conciencia y la discriminación. ¿Y eso por qué? Se preguntarán. Porque tiene el mismo origen embrionario. O sea, ¿qué quiere decir? Que del ectoplasma, o sea, de la capa más externa del embrión, se van a formar el sistema nervioso y la piel. O sea que menos mal que tenemos esa sincronicidad, porque imagínense si tardaría, no tuviéramos esa capacidad de reaccionar inmediatamente ante estímulos nocivos, ¿no? Bien, entonces el sentido del tacto va a tener un destino diferente. Una termoanalgésica para el registro de temperatura y del dolor. Una sensibilidad protopática, ¿no? La sensibilidad grosera, inespecífica, y una sensibilidad epicrítica, discriminativa y muy precisa. Entonces vamos a desarrollar todo este circuito. Primero, los receptores, ¿no? Como hemos hablado siempre, las vías aferentes, los centros de integración que están en los diferentes niveles jerárquicos del eje central. Entonces vamos a hablar de médula espinal, del bulbo, de la formación reticular, del tálamo y del sistema límbico para un camino y otro camino que va a ir directo a la corteza somatosensorial. Entonces, empezamos a describir los receptores del tacto y estos receptores vamos a ver que son Merkel, están en la palma de la mano y en la planta de los pies, están más superficiales. Krauss, que está intermedia y que va a registrar el frío. Ruffini, más profundo, que va a registrar el calor. Y Pacini, esta como una plumita, que esta su estructura le permite amplificar el campo de recepción que ya hemos hablado y que va a registrar los diferentes tipos de presión. El tacto fino, Meissner, este como foquito, que tiene más Meissner el dedo del medio, que ya hemos dicho que hay zonas de agudeza, de mayor agudeza sensorial que otras. El dolor, la terminación es libre, que son súper abundantes en nuestro cuerpo. Entonces, estos receptores van a registrar cambios de textura, presión, tacto. Entonces, vamos allá a poder diferenciar de un tacto superficial y un profundo, una presión sostenida y las variaciones entre frío y calor. Entonces, todos estos receptores están conectados a una neurona sensitiva de primer orden que está en los ganglios posteriores de la médula espinal. Entonces, ya hemos dicho, pero a ver, voy a volver a repetir cuál es la función del sistema táctil. En el registro sensorial. Tiene una función protectora, ¿no? O sea, para identificar esto es agresivo, esto es peligroso, ¿cómo es? Detecta el grado de peligrosidad, ayuda en el esquema corporal. El esquema corporal es ese principio psicomotriz básico que todos nacemos con ese, pero lo alimentamos a través de
nuestra sensibilización consciente. O sea, ¿qué quiere decir? Que en el homúnculo de Penfield, en el área 312 del área somatosensorial de la corteza, están distribuidas la cuarta neurona sensitiva en una organización somatotópica. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene mayor representación cortical la mano, por ejemplo, la palma de las manos, los labios, la lengua, la planta de los pies y los genitales. Entonces, cuando tenemos un registro sensorial, inmediatamente se activa esta área de nuestro cuerpo que está siendo estimulada y la guarda como una sensación, como memorias sensoriales de qué parte y cómo ha sido afectada. ¿Entienden eso? Entonces tenemos, si por ejemplo, si nos hemos quemado la mano, si nos hemos golpeado o esto de los zapatos, ¿no? Incluso va a causar una deformación y tiene además un sentido somatotópico, un sentido emocional. Empiezan a desarrollar entonces áreas más dolorosas que otras, más sensibles que otras, o por el contrario, se desensibilizan. Por ejemplo, los que manipulan temperaturas, ¿no? Se desensibilizan tanto estar sometidos al mismo estímulo. Bien, entonces el esquema corporal es básico y eso tenemos que construir en el niño. ¿Y cómo? Con experiencias sensoriales corporales, o sea, que sienta la presión de su propio peso en las distintas áreas, que sienta las texturas, los diferentes tipos de temperatura. Entonces, de ahí se desarrolla un instrumento sensorial que se llama estimulación temprana. Y esto en terapia ocupacional, bueno, yo di unos semestres hasta que me quitaron la materia, pero hay que desarrollar un equipo para estimular en el niño todas las diferentes texturas que pueden estimular su cuerpo para generar una desensibilización que a veces es la causa para que el niño esté siempre alterado, ¿no? Esas guaguitas que lloran constantemente, irritables, etcétera, porque las texturas que usan para ponerles ropita, ¿no ve? Tienen alteraciones, se llaman alteraciones de la integración sensorial, porque hay un proceso que se genera a nivel de la formación reticular que se llama modulación sensorial, que desensibiliza la piel. Entonces, hasta los 3 meses tiene que haber una desensibilización cutánea para dejar paso a la motricidad voluntaria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en esos 3 primeros meses, si no se desensibiliza la piel del niño, entonces puede interferir en el desarrollo del sistema nervioso. Entonces, ahora que ya no favorecen, no aconsejan los pediatras envolverles en chumpi a las guaguitas, esas guaguitas no han pasado por ese proceso de desensibilización. Entonces generan conductas de irritabilidad y de desorganización sensorial porque no ha habido esa contención sensorial que el chumpi le provee a la guaguita. Entonces, wow, de aquí es toda una especialidad hablar de integración sensorial. Entonces, el esquema corporal se construye, chicos, ¿no? Activando las vías de la organización somatotópica que hay en la corteza. Su función discriminativa
mal está aquí, discriminativa. Licenciada, Dime. entonces el sistema táctil o todas estas funciones igual contribuye a lo que es la plasticidad cerebral. Todo, pues, todo lo que es cerebro es plasticidad. Hay el mecanismo biológico de plasticidad cerebral. ¿Por qué? Porque está formado por neuronas. Entonces, donde haya conexión con neurona, va a generar una actividad plástica de aprendizaje neuronal. Puede ser sináptico o de las vías. O sea, estamos hablando del sistema nervioso. Entonces, ¿cuál es el tejido del sistema nervioso? La neurona. Entonces, ¿cuál es la característica neuronal biológica? Plasticidad cerebral. Entonces, todo lo que significa, a ver, si ahorita pasan por su cuerpo, no sé, una textura que nunca la hayan usado, a ver, ¿qué puede ser? Una hoja, ¿no? Una hoja de una planta. Yo tengo aquí una higuera y la textura de la hoja de la higuera es un poco áspera, parece tener pelitos y en otras personas hasta les provoca alergia, ¿no? Entonces ahorita ustedes van a su jardín y se pasan con una hoja partes de su cuerpo que nunca habían sido estimuladas. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a registrar y va a guardar la memoria sensorial de esta textura tan especial que es la hoja de la higuera, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Eso va a crear un trayecto, esto de la línea marcada que hemos hablado en la anterior clase. Entonces, cuando les tapen los ojos y les vuelvan a pasar con la hoja de la higuera, ¿qué van a decir? ¿Qué te estoy pasando por tu cuerpo? Te van a preguntar. ¿Y ustedes qué van a saber? De todas las texturas que ha pasado por su piel, van a decir es hoja de higuera. No es porque lo hayan adivinado, es porque ¿qué? Porque han activado esa línea que se ha construido con la sensación de pasar la hoja de la higuera por la piel. ¿Entiendes? ¿Qué es eso entonces? Plasticidad, aprendizaje sensorial. Eso es lo que utiliza este mecanismo, utiliza esta técnica de estimulación temprana para que esa piel se desensibilice porque nunca le han presionado, nunca ha tenido un estímulo que le proveería el chumpi, por ejemplo, ¿no? Entonces le dejan sus manos libres, su cuerpo, y estamos viendo que la primera motricidad en el ser humano es la refleja primitiva que se desencadena a partir de un estímulo táctil. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que ese niño que no ha sido contenido en estos 3 primeros meses, que por inmadurez cerebral la motilidad va a ser refleja, lo que va a provocar es irritar el sistema nervioso. Entonces no pueden regular sus ritmos, son niños que se despiertan con cualquier ruido y cualquier estímulo sensorial. O sea, les roza un poquitito la mantilla, por ejemplo, y ¡plum!, despiertan. ¿Por qué? Porque desencadena el reflejo primitivo. ¿Cuál? El de Moro. ¿Y cuál es el causante, el detonante? El roce de la piel. ¿Se ubican? ¿Entienden eso? A ver, Sí, les voy a mirar su cara. ¿Entienden eso, lo que estoy diciendo, Natael? ¿Entienden? Y dice, sí se entiende. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Wow, pensar en que
cuando el médico, el pediatra le dice no hay que ponerle chumpi, este está equivocado. Entonces, ¿cómo? ¿Por qué? Porque los reflejos primitivos se van a desencadenar con un estímulo de la piel. Están controlados por la vía espinotalámica en su proceso de mielinización. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en estos 3 primeros meses cualquier roce, cualquier estímulo en la piel de esa guaguita va a desencadenar un reflejo que va además que irritar todo el sistema nervioso, porque ¿qué necesita en estos 3 primeros meses? Necesita calma, necesita contención, dormir, generar sus ritmos circadianos. Entonces, la falta de contención va a desencadenar una irritabilidad y va a interferir en la modulación sensorial, que en la formación reticular ocurre este proceso, este mecanismo, y que necesita el sueño para construir la corticalización o la mielinización. Entonces, aquí que vemos, wow, la piel es recontra importante en los primeros 3 meses de vida. ¿Por qué? Porque los reflejos primitivos o la motilidad primitiva va a ser desencadenada por el contacto de la piel. Y eso necesitamos proteger, porque eso va a provocar una desorganización en la mielinización de las vías sensitivas. Bien, continuamos. Bien, entonces ya sabemos la clasificación de los receptores, qué cosa van a registrar y a qué fibras va a estimular. Entonces tenemos que saber que hay una diferencia, ¿no? De la piel glabra o lampiña y la piel con pelo o peluda. Entonces, si vemos a nuestro cuerpo, vamos a ver que hay 2 tipos de piel. Perdón, 2 tipos de piel. Una sin pelos, que están en la palma de las manos, los labios, la planta de los pies, ¿no? Que están sin pelo y que tienen una representación cortical más aguda, porque hay una sobreposición de terminaciones nerviosas que van a aumentar esta agudeza sensorial. En cambio, la piel con pelo va a tener menos agudeza sensorial por la interferencia de los folículos pilosos, ¿no?, en el registro sensorial. ¿Esto está claro? Entonces, la piel lampiña o la piel glabra sirve para hacer una mayor y más precisa discriminación de lo que toca. Por eso es que nuestra mano tiene este tipo de piel, que le permite tener contacto con los objetos, etcétera, con nuestro mismo cuerpo, para poder discriminar con mayor precisión. Entonces, de aquí ya surge la diferente sensibilidad que va a tener la piel, protopática y epicrítica. Entonces, ¿con qué piel voy a diferenciar la epicrítica? Con la piel lampiña, que tiene más recursos neuronales. Si alguien puede apagar su micrófono, por favor. Gracias. Entonces,
entonces tiene mayor sensibilidad porque tiene mayor concentración de terminaciones nerviosas. Y la piel con pelo va a registrar ese tacto general o protopático, ¿no ves? Ese tacto grosero. ¿Estás con ropa? Sí. Ahora, ¿de qué clase, de qué textura es tu ropa? ¿De qué material es tu ropa? Esa es la sensibilidad epicrítica. Entonces, para eso tienes que tocar, ¿con qué? Con tu piel glabra en la palma de las manos. Entonces, tocas y dices, es algodón, es lino, es poliéster, es sintético, es cuero, es metal, etc. Y si le ponemos en la piel con pelo y le decimos, ¿de qué tela es esto? No sabría decirte, pero es una tela, te va a decir. ¿Y eso qué es? Una sensibilidad protopática o grosera. Hasta ahí estamos. Entonces, los receptores, ya hemos mencionado sus funciones, tienen una especificidad de recepción. Meissner o del tacto, entonces aquí hay otra clasificación de los receptores. Unos van a ser de adaptación rápida y otros van a ser de adaptación lenta. Aquí hay dos muestras claras. Meissner, de adaptación rápida, no mielinizadas, encapsuladas y son sensibles al tacto suave. Merkel es de adaptación lenta, se activa al tacto ligero y a la presión superficial, detección de detalles finos y texturas. Y hemos dicho que la mayor concentración de Merkel y Meissner es en el pulpejo de los dedos, ¿no? Y sobre todo del dedo del medio. Entonces, este pulpejo va a registrar esos cambios, esas, ¿qué se llaman? Esas alteraciones de la textura del objeto que estamos agarrando. Y va a poder identificar si es por ejemplo, si es una pestaña, es un espinito o es un vellito encarnado, o sea, todos esos detalles epicríticos que va a registrar gracias a la concentración de corpúsculos de Merkel y Meissner en el pulpejo de los dedos. Krauss está en todo el cuerpo, en la piel glabra, diré en la piel velluda, que va a registrar los cambios de temperatura y son más sensibles al frío. Ruffini son más sensibles al calor. Entonces, ahorita, ¿quiénes nos están informando de que está haciendo frío? Krauss, ¿no? Krauss nos dice, ponte una chompa, y se dan cuenta, está en todo nuestro cuerpo, entonces nos lleva a ser conscientes de que hay frío y y la respuesta ¿cuál es? Ponernos. Llegamos entonces a la decisión de ponernos una chompita para evitar este frío que es desagradable. Entonces, ¿por qué nos cubrimos? Primero porque es desagradable, o sea que hay un componente emocional en el registro del frío. Y otro, que hay un cambio fisiológico que va a provocar una vasoconstricción en los capilares, o sea, va a haber una respuesta también del tejido liso y también del cardíaco y por supuesto entonces de las glándulas. Entonces va a generar toda una secuencia de cambios vegetativos o el aumento del calor de nuestra temperatura base, 36 grados, con respuestas autónomas y que tienen un componente emocional, ¿ve? Otros dirán, hoy que me encanta el frío porque me siento más cómoda, puedo tener mejor disposición, y eso depende del temperamento. O sea, ¿qué es el temperamento? El temperamento. Pucha, me voy a ir a traer agüita, chicos, espérenme.
Ya, disculpe. Bien, entonces, ¿qué estábamos diciendo? La temperatura va a provocar cambios autónomos también, ¿no? Porque no se olviden que el dermatoma va a estar inervado por una vía sensitiva, una motora y una neurovegetativa. Entonces, y constantemente además están generando registros de cambios en la temperatura y están generando respuestas. O sea que, pucha, nuestro sistema constantemente nos está ubicando y nos está dando conciencia de dónde y cómo estamos. Y la piel, wow, es el límite, es el gran límite entre yo y el resto. O sea, nos crea una sensación de yo corporal, mi cuerpo, mi piel. ¿No ven? Bien. ¿Me pueden interrumpir cuando quieran, por favor? No les estoy viendo. Bien, entonces, los receptores de los folículos pilosos son responsables de detectar el movimiento del pelo en esas brisitas o cuando nos asustamos, ¿no ve? Cuando hay una emoción, cuando una canción nos encanta, nos gusta tanto y activa en nosotros eso que vemos en los concursos. Ay, me erizó la piel, me puso chinita, dicen los mexicanos, ¿no? Entonces hay cosas que emocionalmente, entonces, ¿qué queremos? Demostrar que hay una conexión de esta vía espinotalámica con el sistema límbico y que va a generar una respuesta en el folículo piloso activándolo. Entonces voy a sentir, ¡ay! Se me erizan los pelos, ¿no? Eso. Los interoceptores son corpúsculos de Pacini y Ruffini que están en la región un poco más profunda. ¿Eh? Entonces tenemos que ver que hay una epidermis y una dermis. Entonces Pacini y Ruffini están un poco más profundos, son de gran tamaño y formados por capas concéntricas de tejido conectivo, rodeado por una fibra nerviosa sensible a los cambios rápidos de presión y se adaptan rápidamente. ¿Qué quiere decir esta adaptación lenta? Y cuando en fisiología tal vez hablaron de las fibras blancas y las fibras rojas, y unas eran fásicas y otras tónicas. Las fásicas se agotaban rápido, ¿no? Por eso que los corredores de velocidad entrenaban y más su metabolismo muscular para carreras cortas, pero de gran esfuerzo. Y los maratonistas entrenaban el metabolismo muscular para las fibras tónicas, para que aguanten, no sé, 1 hora, 2 horas del mismo rendimiento y de larga duración. Entonces, Pacini y Ruffini son así, tienen ese comportamiento. Se adaptan rápido. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo impacto con un estímulo a Pacini, entonces voy a adaptarlo rápido, voy a cansarlo. ¿Qué va a generar? ¿Qué mecanismo va a generar? Por eso es que estás con lentes y ¿dónde están mis lentes? ¿No ve? Este es Pacini. Una presión sensibles a los cambios de presión y vibración. Entonces, dejo de registrarlo. ¿Entienden eso? Por eso ¿qué se llaman? Estas plantillas para pie plano no sirven para nada, solo molestan. Y las plantillas de mano, por ejemplo, que recomiendan los ortopedistas para la mano hemipléjica, el pie plano, las plantillas de pie plano no sirven. ¿Por qué? A las 3 horas
ha entrado en inhibición lateral, en adaptación neuronal y deja de registrar los cambios. Lo integra de tal manera que ya no le produce ningún registro sensorial. Entonces, Pacini es una de rápida adaptación. Ruffini se adaptan lentamente, pero ya a la semana ya deja de molestarle la plantilla, ¿no? Igual, a la semana de usar lentes, ya no sabe si está con lentes, se adaptan al peso y al registro sensorial. Entonces, es fácil de acostumbrar. Igual, el reloj o cualquier cosa que te pongas, ¿no? O sea que no sirve los estímulos estáticos. Entonces tiene que ser dinámico. Menos mal que ya han aprendido y hay ahora plantillas de silicona. Y esa silicona, entonces, la presión se mueve, cambia, es dinámica, entonces constantemente está activando los receptores de la planta de los pies, junto con los usos musculares. Bien, entonces los componentes de los sistemas motores, o médula espinal, por supuesto, va a ir al tronco del encéfalo, al bulbo, donde va a entrecruzar y va a conectarse con el ganglio trigeminal, todo lo que es cara, ¿no? Sensibilidad de cara. Y una vía va a ir por el pedúnculo cerebeloso inferior, involucrando al cerebelo en el registro espinotalámico, y en el mesencéfalo va a ser su unión con los pares craneales y con los núcleos de la formación reticular. Entonces va a involucrar al sistema límbico, a través de la hipófisis va a hacer su conexión con el endocrino y va a llegar al tálamo, al núcleo ventroposterolateral, donde va a compartir todas las sensaciones groseras y además epicríticas que van a llevar las vías aferentes hasta la vía de somatosensorial, el área primaria, va a ir también al área de asociación del parietal posterior, al área de asociación temporal, el área de Wernicke, y el área de asociación periorbital en el frontal. Entonces, va a involucrar a todas esas estructuras y en todas va a ser sinapsis. Y en todas va a haber un producto neuronal o neurotransmisores. O sea que piel tiene directa conexión con el núcleo tegmental para activar el circuito dopaminérgico o el sistema de reactividad en la formación reticular al SARA. Entonces tenemos que leer al SARA, que es el sistema activador reticular ascendente, donde los estados de conciencia van a activar a través de estos núcleos de Raffet sobre todo, ¿no? Entonces, lo que nos toque en la piel nos va a hacer despertar, ¿no? O nos va a letargar, ¿no? Nos puede inducir al sueño. Por ejemplo, hay una técnica que es la craneosacral, que el contacto es de 5 gramitos, el toque de una mariposa, y que desencadena la actividad, entra directamente a la formación reticular, activando, por ejemplo, el sueño. Entonces, puedo yo tocarle en ciertas áreas con este tipo de contacto y desencadeno el sueño, o puedo aumentarle. Y aquí hay otra terapia que ahora hay y que está de moda, las bandas elásticas. ¿Conocen? ¿Han visto en
Y ahora ya es común, en la calle yo veo a un montón de chicos con sus bandas elásticas. Los taping. Taping, muy bien. Entonces les ponen en la piel con cierta tensión, son bandas elásticas y con un pegamento que activa constantemente la tensión de la piel. Entonces genera respuestas a niveles profundos, en el músculo estriado, en el músculo liso, en el cardíaco y en las glándulas. O sea que es una técnica que utiliza este circuito para influir. Y entonces nosotros que tenemos que saber a quiénes va a desencadenar y qué queremos desencadenar, qué respuestas queremos desencadenar. Y eso depende de la fibra que va a estimular. Si le ponemos en la piel, ¿qué fibra va a estimular? A beta, ¿no? Estas son las A beta. ¿Y qué aquí más? A delta. Entonces, y si le hace doler, ay, ¿qué pasa con mi garganta? Entonces, estamos hablando de las fibras que van a ser activadas por esta banda elástica, taping, y que va a ir directamente a activar los núcleos en la médula espinal, generando circuitos entre ellos, ¿no? Si al mismo tiempo, a ver, piensen, la banda elástica me genera tensión cutánea y presión, y además en un área dolorosa que no se debe poner en áreas irritadas, dolorosas de piel, pero si alguien que no sabe me pone ahí la banda, ¿qué va a provocar? Una actividad a nivel del músculo, aquí estamos, ¿no? En la gelatinosa y del núcleo propio, activando histamina, ¿no ve? Y también, como está con tensión, generando tensión cutánea, entonces va a ir directo al núcleo de Clark, al propio, y va a desencadenar toda una reacción, no solo sensitiva, de protección puede ser, y una reacción también del sistema autónomo, influyendo entonces en la tonicidad generada por la respuesta de las motoneuronas alfa y gamma. Entonces, ¿se dan cuenta? Un simple estímulo va a desencadenar una reacción motora. Entonces, ponen las banditas para que haya mayor tonicidad o relajación. Entonces, tenemos que ser precisos qué quiero y dónde quiero poner, qué efectos, porque los efectos los va a tener. Y esto no es, ay, a ver, ponle por si acaso, no, es que va a activar el circuito espinotalámico, involucrando a las motoneuronas por el barrido neuronal que va a hacer en todos los núcleos sensitivos, neurovegetativos y motores. ¿Y a quiénes más va a involucrar? Al hemicuerpo contrario. ¿Por qué? Por la inervación recíproca de Sherrington. ¿Hasta ahí estamos entendiendo? Sí, dice. O sea que el efecto de todo lo que hagamos en la piel va a ser motor también, sensitivo primero y luego motor. Y también neurovegetativo. O vamos a obviar la respuesta neurovegetativa. ¿Se puede obviar? No, dice. No, never, mana canchu, niet. En otro idioma, ¿cómo es no? ¿Entienden? No se puede evitar. Entonces tenemos que considerar para todo lo que usemos una respuesta motora, una sensitiva y muchas neurovegetativas. Muchas. ¿Por qué?
porque la piel, estamos viendo, es el límite corporal entre mi yo y el resto. Pues todo lo que esté en mi piel, por supuesto que me va a afectar. Hay una nutrióloga, una australiana, que realmente, wow, es fantástica porque habla de que las texturas sintéticas que ponemos en nuestro cuerpo tienen efecto no solo en la parte motora y sensitiva, se siente feo, ¿no ve? Sino en la parte endocrina, o sea que provoca alteraciones endocrinas, hormonales, las texturas sintéticas. Entonces, y ahora piensen en todos los químicos sintéticos que nos echamos en el cuerpo, las cremas, todas químicas, el jabón que usamos para lavar la ropa, puro químico. Le ponemos, ¿qué se llama? Para que huela rico, pero otro químico que nos irrita y altera a la glándula endocrina. Entonces, ella dice, yo soy enemiga de usar, por ejemplo, pijamas o sábanas sintéticas, porque cuando estamos durmiendo, que es la mayor, en donde sucede la mayor actividad endocrina, estamos sometidos a disruptores como son las sábanas de plástico esa y la tela, los pijamas sintéticos. O sea que la cama debía ser de lana, pero ahora si ustedes van o vean su camita, es todo sintético. Estas frazaditas que son livianitas, tela de ¿qué se llama? De ganso, de piel de ovejita, no sé qué cositas, pero todas son sintéticas. Entonces las alteraciones hormonales en los niños, sobre todo, son más evidentes y no en nuestras abuelitas que usaban tocuyito y, ¿qué se llama? Frazaditas de lana de oveja, el colchón era de lana de oveja. Eso es un lujo ahora y todo es sintético. O sea que estamos a la patada, ¿no ve? Bien. Cama de la alpaquita, dice. Entonces tenemos que saber cómo. Decía Dime. camas de lana, dice nada más. No te escuché, repite, por favor. Lice, se la escucha entrecortada. ¡Repetí! Ay, chiquillo. La cama de lana, decía Alice. No escuché. ¿Qué dijo? Lice, se la escucha ¿Qué dijo? entrecortada. Creo que es su La clase señal. también estaba así. A ver, voy a ver. Sí, un poquito esperemos. Ayer también estaba así en mi clase. Y solo está en 3 columnas la conexión. Y es Access. Bueno, un poquito de paciencia. ¿Desde qué rato se me escucha entrecortado? Desde que dijo de las lanas. Lanas. Bien, entonces, ¿ahora cómo está? Sigue, pero en 3 columnitas. Ya está Ya mejor, se le Lice. escucha mejor. Ya, adviértanme, pues, chicos, yo no sé. Yo hablo y hablo y hablo y no, si no me retroalimentan con las observaciones, es el internet, todo está mal en nuestro país, es una macana. Bueno, no podemos ni llegar, no hay gasolina. No podemos dar clases porque el internet está fallando. Bueno, así estamos, chiquillos. Bien, entonces se dan cuenta de que el dormir y el material, el origen de nuestras telas
tiene que ser lo más natural posible, sobre todo cuando están en desarrollo sexual, o sea, para los niños y adolescentes. Y yo he comprobado esto, chiquitos, porque mi hijita tenía cólicos menstruales. Entonces he cambiado, cuando he aprendido esto, he cambiado toda la ropa de cama de lino y algodón. ¿Y cómo se han regularizado han desaparecido sus cólicos menstruales? Ahora es perfecta o sea, 3 días, y sus respuestas neurovegetativas también. Ha mejorado un montón en la frecuencia de descarga. Ella tiene epilepsia, entonces, y con otras cosas más que he aprendido, ¿no? Le pongo imanes, un montón de cosas le hago, pero da resultado. ¿Por qué? Fisiología, pues chicos, fisiología. Así que si estamos alterados, si estamos con tantas enfermedades que nos sacan de nuestra homeostasis, es porque estamos sometidos a disruptores energéticos. Y la tela es una de ellas, ¿no ve? Entonces, imagínense, yo he vuelto ¿qué se llama? Al colchón de lana de oveja. Las frazadas son de oveja, todo hecho de lana de algodón, o sea que, y se nota la diferencia, se nota realmente la diferencia. Hagan la prueba, pues, van a ver, porque es simple fisiología. Entonces tenemos que tomar en cuenta esto, los dermatomas, ¿no? Por ejemplo, si tengo una irritación en el área de mi piel, tengo que ver a qué nivel corresponde y cómo voy a alterarlo. Entonces, ¿qué puedo poner? Puedo poner aquí para cambiar el pH, por ejemplo, puedo usar bicarbonato, ¿no ve? O vinagre. Entonces voy a ver cómo afecta el comportamiento de la irritación, porque no se olviden que las irritaciones tiene que ver con el hígado, con los procesos metabólicos celulares, porque la piel tiene que respirar, por eso los poros y las glándulas, ¿no? Entonces, imagínense esas pieles llenas de maquillaje, wow, ¿no ve? O esas pieles con esos pantalones de plástico que se ponen, wow, o esos calzones de plástico, ¿no ve? Pobres, ¿qué se llaman? Aparatos sexuales, porque ahí tienen un montón de glándulas que necesitan eh, contacto con el oxígeno. Entonces el plástico limita la circulación de aire. Entonces de ahí vienen todos los problemas, ¿no? Y en los testículos, los chicos que se ponen esos pantalones tan apretos, o le ponen ahí su celular, ¿no ves? Cerca a sus gónadas, igual las chicas cerca a los ovarios, ahí está su celular como muy cool. Y las ondas electromagnéticas y el Wi-Fi que está permanentemente activo, son disruptores de todas las células, y nuestro sistema nervioso es súper sensible a esos cambios. Otra cosa es que nos permite funcionar y creemos que lo que no vemos no nos altera. Así es, a esa conclusión. Entonces, tenemos que hablar de las unidades sensoriales que ya hablamos en la anterior clase, que son los receptores que comparten una misma fibra nerviosa. La piel de miles de receptores que comparten las mismas fibras nerviosas. Entonces, estas A delta van a tener la modalidad específica para el registro del estímulo. Entonces, va a generar una sensibilidad diferencial.
De ahí que los campos receptivos que están sobrepuestos, imbrincados, imagínense en la palma de la mano, ¿no? Podemos discriminar de todo lo que siento, a ver, ¿dónde está la puntita de ustedes han comido tuna alguna vez? Y tiene unos espinitos súper delgaditos, más delgaditos que el pelo. Y a veces cuando no sabemos descascarar o no han limpiado estos que se llaman abrojos, entonces penetra en la piel y es súper irritante. Entonces, ay, que tengo que me irrita, que me pica, me molesta. ¿Cómo sacar? Entonces dice, a ver, yo te voy a sacar y utilizan una pincita, pero tienen que tener tal agudeza visual y además tienen que ubicarla porque no se ve, porque es tan delgadito que eso va a depender de la sensibilidad diferencial. Entonces, ahora piensen, la mano de un albañil que está en constante agresión química por los cementos y todas las cosas abrasivas que usa, tendrá una sensibilidad diferencial que una que nunca ha tocado ni siquiera agua caliente para cocinar. Sí, Y vean sus manos, ¿no ve? O sea, se nota a la gente cómo es y qué hace por su mano. Entonces, si ven unas manos ahí callosas, unas manos llenas de lesiones además, entonces vamos a ver que es una mano de una persona que está en contacto con un montón de experiencias sensoriales, ¿no? Y una mano recuidada ahí que no tiene ni una cicatriz, es la mano de una persona que no tiene experiencias sensoriales. Entonces, de ahí vamos a ver en qué puede adaptarse y qué puede no. Entonces, no se olviden que ingresa el estímulo y en la médula espinal siempre, pero siempre va a involucrar al segmento contrario, al hemicuerpo contrario, ¿no? Generando una respuesta refleja. O sea, ¿cuál es la primera respuesta a nivel medular? El reflejo. ¿Cuál es el primer reflejo que se va a activar? el ¿Cuál tono es el? Primitivo. Muy bien, el tono, ¿no ve? ¿Quién ha dicho eso? yo le hice. ¿Quién? Yo. Natanael Campo. Eso, Natael. Muy bien, el tono. Entonces, piensen, todo lo que vamos a hacer en la piel va a tener efecto en el tono muscular. Ahora, sobre ese tono, sobre ese reflejo miotático, Natael, sobre ese reflejo miotático, si ¿qué se llama? El estímulo es agresivo, ¿qué respuesta va a tener? Refleja. La ¿Qué contracción respuesta? muscular. Eso, o sea, la triple flexión, ¿no? Miren, aquí está pisando un clavito. ¿Qué es el clavito? Es un estímulo mecánico, pero ¿por qué es dañino? Porque está perforando la piel. Entonces, ¿qué se va a activar? Además de que hay presión, hay una presión primero que es mecánica, y cuando perfora, rompe la piel, se va a activar las gelatinoso rolando, el propio, y van a activar las respuestas autónomas, ¿no ve? ¿Para qué? Para reparar y para evitar que esto se propague como una infección. Pero la respuesta sobre el circuito básico, que es el reflejo miotático, el arco reflejo, en este caso, la respuesta va a ser triple flexión, extensión cruzada, si es que está de pie, para que no se caiga, ¿no? Y una respuesta refleja para inmovilizar la zona, para que se repare,
si ha sufrido daño, se va a reparar, y una respuesta autónoma igual, de reparación y de eliminación de todo el producto metabólico de todas las celulitas que se han activado. ¿Entiende? Entonces, si no hay esta conexión del reflejo miotático, ¿va a haber estas respuestas? No, Si Liz. hay una lesión en este nivel, L4, L5, hay una lesión. ¿Qué quiere decir lesión? Que se han interrumpido las vías sensoriales y las vías motoras. ¿Va a haber una respuesta? No. No. Entonces, ¿qué va a provocar ese daño tisular? ¿Qué va a provocar? Poco a poco muerte del tejido, se podría decir, Liz. Un deterioro, pues, es el que vemos en los pacientes que no pueden tener esta conciencia corporal, que están en coma, por ejemplo. No hay Necrosis, puntos de presión. eso, ¿no? Entonces hay estas escaras de decúbito que se llaman. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Lo primero, la primera cosa que vamos a recomendar al paciente que no tiene conciencia, que está en algún estado de coma o de falla de conciencia, o que no tenga sus vías íntegras, cambios de presión. Eso, de posición. Entonces, cámbiele cada hora, póngale de barriga, de un lado, del otro lado. Y si tiene una lesión medular, igual, descomprima. Entonces, sus brazos sirven. Entonces, descomprima los isquios. Cada 15 minutos, levante sus isquios con sus brazos de la silla. ¿Por qué? Porque cualquier presión y éstasis venosa va a provocar un proceso de isquemia tisular. Entonces, wow, qué importante entonces había sido el tono, el reflejo miotático. ¿Empiezan a entender? Sí, Liz. Bien, ¿quieren un descansito? Están todos apagados. Sí. Sí, por favor. Bien, entonces, 15 minutitos de descanso, ¿ya? Yo voy a ir a aclarar mi garganta. Sí, Bien. dice. Pucha, mi conexión es inestable, dice. ¿Están escuchando bien? Ya. Me avisan, por favor, que ya me está advirtiendo que es inestable. Está bien, Lice. Bien, entonces, ya saben, ¿no? Si no hay el circuito básico, la respuesta ni el registro va a poder ser posible. Pero aquí en las patologías puede haber una alteración en el registro o en la respuesta. Puede ser indiferente, ¿no? Puede haber por ejemplo, una paresia porque hay una alteración en el registro. Entonces, la respuesta motora también se va a ver influenciada. Por ejemplo, las áreas, las cicatrices que provocan una distorsión del registro sensorial, o un área que tiene, por ejemplo, un pellizcamiento en el origen, en la emergencia del nervio, sobre todo el radial. Ustedes van a decir, cuando duermo mal de un lado, mi brazo se adormece, ¿no? O sea, esas compresiones mecánicas que van a interrumpir el flujo de la información sensorial. Entonces, tenemos que pensar desde 3 puntos de vista todas las patologías. Biomecánicas, si hay una interferencia mecánica en el registro, en el trayecto, en la emergencia del nervio. Otra, anátomo-funcional, ¿no ve? Vemos que hay atrofias en ciertas áreas. Y eso es porque no la estamos usando o está mal posturalmente
o tiene un vicio postural, un montón de causas mecánicas, ¿no? Y otro de los mismos procesos neurofisiológicos. O sea, ¿qué quiere decir? Que algún núcleo de la sustancia gris esté con una alteración, o por falta de irrigación o compresión, o una desviación, una listesis de los, ¿qué se llama? De las vértebras, un montón de causas. Hace poco, no hace, vi un caso que en mi vida había visto de listesis de la columna vertebral y la chica hacía pesas, o sea, ¿qué quiere decir? Que las vértebras estaban a punto de seccionar la emergencia del plexo lumbosacro. Y la otra no hacía caso y miren, el entrenador tampoco, porque no era preparado, no era fisioterapeuta el entrenador, y dale que dale con hacer pesas y le hacía levantar cada vez más pesas, y de pura suerte, miren, el cuerpo avisa. Ha debido ya haber una irritación, una neuritis del ciático tubo, y recién se hizo sacar una radiografía. Miren, a los 26 años tenía la chica, y recién se enteran de esta listesis de los cuerpos vertebrales y la actividad deportiva que ella tenía, pues, que era levantadora de pesas. De milagro es que no hubo una sección. Fue todo un drama. Yo le propuse hacer ejercicios, nada más ejercicios, pero dirigidos. Y el médico le hizo poner un corsé. Le puso un corsé para evitar una desviación mayor. ¿Se dan cuenta el punto de vista del ortopedista, del traumatólogo, y mi punto de vista? O sea, ¿cómo puedes lograr equilibrio y alineación de las estructuras esqueléticas? Lo único que va a actuar sobre la alineación es el músculo, no el que le ponga un aparato ahí. Encima de incómodo, va a limitar más movilidad, o sea, va a provocar atrofia en otros. Así, pero Llegaría a tener atrofia muscular por eso, ¿no ve? Y como que la no el vi, uso, ¿no? así es. Pero ahora, ¿quién tiene más peso? ¿El fisioterapeuta? No, el médico, chicos. O sea que ella no me hizo caso y ahora está usando su corsé y ya le veo con alteraciones posturales, su alineación, está desarrollando una cifosis y se nota pues en su postura, sus abdominales, la respiración le obstaculiza el corsé, o sea, su respiración ha cambiado, toda la mecánica respiratoria, la columna vertebral se está desviando por encima y por debajo, ya no hace ejercicios porque cree que el corsé le va a resolver el problema. Una macana, pero ellos deciden, nosotros explicamos y el paciente decide. Y lamentablemente no coincidimos en los fundamentos fisiológicos entre el médico y nosotros. Eso es lamentable. Entonces, qué pena que el ortopedista, el traumatólogo no considere el músculo como un gran recurso estabilizador de las vértebras. Ni modo, pena por la paciente. Bien, entonces va a haber una respuesta refleja siempre y cuando las vías estén tróficamente funcionando. Si va a haber una alteración o en el receptor o en la vía o en el centro de integración que es la médula espinal, ¿no? O en la emergencia o en el uso. Miren, en tantos lugares puede haber una alteración. Entonces todo va a circular, ¿no ve? El reflejo miotático va a generar su actividad.
Y eso entonces, ¿qué demanda de nosotros? Que seamos expertos en evaluación de los reflejos. Porque ¿qué nos va a manifestar el reflejo? La integridad y el trofismo de los componentes del arco reflejo. Entonces tenemos que evaluar. ¿Y qué tenemos que tener? Siempre en nuestro mandil, en nuestra... Yo les hacía hacer un maletín de primeros, como un maletín de primeros y de utensilios más importantes, y eran para evaluar primero la sensibilidad táctil. De ahí nosotros generamos criterios terapéuticos, ¿no? Ahora, ¿cómo les enseñarán? Pues la terapia ocupacional, esto daba en terapia ocupacional, pero ya verán ustedes en esa su materia. Entonces, el circuito tiene que estar activo y sus componentes tróficamente relacionados unos con otros. Una interrupción va a generar, ¿dónde se va a manifestar la interrupción del circuito? ¿Dónde? ¿Quién me dice? En las láminas, dice. ¿Qué? En las láminas. No. ¿Dónde se va a manifestar, se va a expresar la interrupción de cualquiera de estos componentes si está mal? En la respuesta motora. Es en el tono, pues, en el tono, chicos. En el tono. Por eso, ¿y cuál es la manifestación clínica del tono? Tenemos que ser expertos en explorar el tono. Entonces, la resistencia, es, tocamos el músculo, se ofrece resistencia y en la actividad voluntaria, ¿no? Y en la respuesta refleja. Por eso es que tenemos que tener un percudor, una punta roma, siempre. Una punta roma, un percudor, este compás de Romberg. Son importantes tener un algodoncito o una punta, un objeto con puntas, un cubito hay que tener. Entonces, una esfera, siempre. Entonces, todos esos vamos a ir evaluando y viendo primero cómo responde. El reflejo nos va a manifestar la integridad de los componentes del circuito. Bien, entonces tenemos que saber la anatomía de la médula espinal y de esta vía que van a formarse a partir de los axones de todos los niveles del nervio raquídeo que se van a formar en el cordón anterolateral, formando un tracto, el espino talámico anterolateral. Antes se hablaba del espino primero anterior y de otro tracto del lateral. Pero ahora sabemos que el tracto es continuo, o sea, anterior y lateral, y que entre ellas hay fibras directas, la neoespinotalámica, la más reciente, y vías de la paleoespinotalámica. Todas van a seguir el trayecto, ¿no? Hasta el tálamo. Lo único que la diferencia es que una va a ir directa, la neoespinotalámica va a ir directa, tálamo y corteza, y la paleoespinotalámica va a hacer sinapsis en la formación reticular. Y la formación reticular ya sabemos que va a activar todo el área límbica. Entonces, la respuesta al estímulo táctil va a ser emocional. Eso quiero que entiendan, por favor. Entonces, aquí, ¿qué vemos? Le está presionando, ¿no ve? La palma de la mano. Entonces, ¿cómo va a interpretar ese estímulo el cerebro? Gracias a la espinotalámica, va a interpretar directamente, ay, me ha hecho doler, ¿no? O
ay, qué agradable este masaje de manos, porque va a haber una interpretación emocional y eso va a crear vínculo con la persona. O sea, si te está haciendo, no sé, pues, tu mamá o un fisioterapeuta, oh, qué buena mano tiene este fisio, es agradable el contacto. Y si lo haces tú despectivamente, entonces va a decir, wow, este fisioterapeuta es un torpe, ¿no? No me gusta cuando me hace o una manipulación, etcétera. ¿Entienden? O sea que de ahí Bobat dice, el contacto con la otra persona a nivel terapéutico es crear un diálogo. O sea, tú tienes que decirle con tu contacto que eres confiable, que no le vas a lastimar y que te permita hacer. Incluso tenemos que verbalizar eso. Mire, le voy a hacer esto, esto, esto. Permítame, por favor. Entonces el otro no se va a sentir agredido. Y si no le das toda esta explicación de qué le vas a hacer, cómo y para qué, entonces su sistema de protección del táctil va a activar la reactividad de la formación reticular y se va a sentir agredido y el efecto terapéutico que tú estás buscando va a ser interferido por una respuesta emocional de rechazo. ¿Entienden eso? Sí, Sí, listo. Sí. Muy bien. Entonces tenemos que saber el trayecto, involucrar cómo va además, ¿no? Hay un entrecruzamiento. Miren, si la lesión es en la misma hemimédula, entonces antes de que cruce, vamos a tener una respuesta del mismo lado, ¿eh? Pero si es después de que cruce, vamos a tener una respuesta del hemicuerpo contrario. Entonces, en las láminas 1, 2 y 4 de la médula espinal va a subir hasta, hasta la médula oblonga y va a hacer sinapsis con el... ¿Sí? ¿Alguien quería decir algo? Wanda, tu micrófono está prendido. Disculpe, licenciada. Dale. Entonces, en el mesencéfalo va a ser una sinapsis con el ganglio trigeminal que reúne a los pares craneales de el facial, etcétera, para acompañar no solo la respuesta motora facial de la expresión facial. O sea que si nos duele, tenemos que poner cara de dolor. Si nos causa placer, tenemos que tener cara de placer, ¿entienden? Y luego va al tálamo y luego a la corteza. Y ahí se difunde en toda la corteza, haciendo su interpretación cognitiva y guardándose como memorias. ¿Qué más? El tálamo. Entonces tenemos que pensar el tálamo no como una estructura de pasos, sino como una estructura de aprendizaje. Entonces, neuroanatómicamente tenemos que revisar y vamos a dar unas bases aquí de esta línea interlaminar. Tiene forma primero de ovalada y está recorrida por una línea intralaminar que bifurca en la parte anterior y que antes no se sabía cuál era la función, pero ahora se sabe que está llena de núcleos que están haciendo circuito con la formación reticular y que tiene que ver con el dolor emocional. O sea que nuestro siguiente capítulo, dolor. Entonces vamos a ver que hay 100 tipos de dolor y el dolor primero es agudo, o sea, ¡au! ¿No ve? Y hay un dolor emocional que demanda una respuesta emocional. Entonces, ay, me pisaste mi dedito y lo hiciste con mala intención, etcétera. Le damos ese componente emocional. O cuando nos pisan
en el micro y estoy yo iracunda, puedo reaccionar dándole un puñete o diciéndole una mala palabra, ¿no ve? Y es diferente que cuando te pisan tu pareja, por ejemplo, ay, mi amor, me has pisado, ¿no ve? Y no te duela tanto. Entonces, ¿de qué depende? Del estado anímico, del estado emocional en el que nos encontremos, cómo interpretemos el estímulo doloroso. ¿Hasta ahí estamos? ¿Me siguen? Sí, Lice. Muy bien. Sí, Lice. Entonces, todas estas vías, en todos los niveles además, ¿no? No solo van a ser un Lissauer, que va a involucrar a 3 niveles por encima y por debajo, sino que va a involucrar también a los pares craneales a través del ganglio trigeminal, la formación reticular, o sea que va a influir en los ritmos circadianos y en las respuestas neurovegetativas. De aquí que Bárbara O'Neill es esta nutricionista que les comento. Ella dice, pues claro, todo lo que nos toca en la piel va a tener una respuesta neurovegetativa, en este caso hormonal. Entonces, todo lo que hacemos con nuestra piel va a tener una respuesta hormonal y eso vemos, pues cuando se frotachean ahí con tu novio, las respuestas hormonales, haces corretear a tus hormonas, por eso el contacto físico. Y a veces es suficiente una mirada, ¿no? Con tu amor para que desencadene toda una respuesta hormonal o un simple contacto de la mano. De ahí todo el romanticismo, ¿no ve? Que apenas la toqué y me enamoré, etcétera. Todas las respuestas neuroquímicas que va a haber. Bien. Entonces, vamos a diferenciar 2 tipos de registro. El tacto protopático o el tacto grosero y el tacto epicrítico o el discriminativo. Entonces, el tacto grosero, el protopático, va a ir por el espino talámico anterior, involucrando 3 neuronas. La primera está localizada en el ganglio posterior. Su prolongación central entra por la médula, por el Lissauer, involucrando a los niveles superiores y a los niveles inferiores, hace su barrido neuronal, cruza la hemimédula y va a ir formando el espino talámico anterior. Entonces, de todos los niveles se van a acoplar a este espino talámico anterior para llegar a la médula oblonga y una colateral. ¿Entienden? ¿No ven? Las colaterales son tractos nerviosos, son cortos, o sea, son cortos, de proyección corta, para hacer sinapsis con el ganglio posterior, el ganglio trigeminal, perdón, y de esta manera también, además de influir en los pares craneales, va a recoger información sensitiva de los pares craneales, va a ir a la formación reticular y de ahí al tálamo y a la corteza somatosensorial. ¿Qué va a hacer? Ahí está, primera neurona, ganglio, segunda neurona, núcleos propios, tercero y cuarto de la lámina de Rexed, cruza la comisura gris anterior y forma el haz vestíbulo anterior, vestíbulo talámico, que es espino talámico anterior, y forma en la tercera neurona sinapsis con el núcleo ventroposterolateral del tálamo, y en la cuarta neurona llega a las áreas 3, 1, 2. ¿Qué información? Como esta es la área 3, 1, 2, donde está organizado toda la, ¿qué se llama? La agudeza sensorial de nuestro cuerpo o el esquema corporal. ¿Ven? Entonces, el protopático va a activar la circunvolución del cíngulo a través de la formación reticular. Va a hacer conexión directa con el hipotálamo
y el tálamo cortical a través de los núcleos talámicos. Y tenemos que explorar entonces la formación reticular, y la próxima clase, bueno, después del examen, vamos a hablar de la formación reticular, específicamente estos tres zonas de la formación reticular, 3 columnas que abarcan el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo, y que entre ellos hay una conexión y se diferencian entre zona mediana, medial y lateral, ¿no? Columna lateral, la zona medial y la mediana o la de Raffet. O sea, empiecen a estudiar eso. Y de esa manera, entonces, después vamos a hablar de la función de la formación reticular. Hablemos de los... Estamos aquí, ¿no? La protopática. Entonces, el tipo de fibra es AB, la anterolateral. O sea, la anterolateral va a llevarnos en una información, donde estamos, sensación general. El protopático va a llevar información del tacto general. ¿Qué quiere decir general? Entonces quiere decir tacto sin discriminación, solo grosero. ¿Estás con ropa? Sí. ¿De qué clase es tu ropa? Ya no es protopático, ¿no? ¿Qué noción más le va a dar? Variaciones de temperatura, me hace frío o me da calor. Y dolor, me duele, no me duele, protopático. Y ahora el epicrítico, que es la sensibilidad más discriminativa, aquí, epicrítico, el receptor Merkel, ¿no? Y hemos dicho Meissner, y junto, aquí es donde empieza la confusión, ¿no ve? La sensibilidad es también de los usos musculares. O sea, ¿qué quiere decir? A ver, véanme, enciendan sus cámaras, por favor. Enciendan las cámaras. Entonces, cuando yo quiero evaluar protopática, ¿qué le digo? Ven esto aquí, ¿no ve? Con los ojos tapados. ¿Qué tienes en tu mano? Un objeto. Y empiezan ¿a qué? ¿Y qué es? ¿Qué le estoy diciendo? Protopático, hay un objeto en mi mano, protopático. Ahora, epicrítico, ¿qué es ese objeto? ¿Y qué hacen? Empiezan a mover, a testar el peso. Entonces, epicrítico es reconocer a través de la piel y de todos los componentes, pero epicrítico va a describir todas las cualidades, ¿no? Sigo con mis ojos tapados. Voy a describir las cualidades de qué. Oh, es circular, es pesadito, es liso, es de porcelana, es un recipiente. Entonces, ¿qué es para yo definir qué es con mi tacto epicrítico? ¿Quiénes entran? ¿Qué receptores, además de solo la piel, van a dar información? Los usos. Por eso es que movemos. ¿Y qué se llama eso? Esterognosia. Para yo reconocer y generar una imagen mental en mi corteza, necesito mover. Y al mover, ¿qué receptores estoy moviendo? Estoy activando los articulares y los usos musculares. ¿Entienden? ¿Entendieron?
Entonces, Sí, licenciada. ya no es solo la vía espinotalámica, sino que vía la de los lemniscos. La de los lemniscos, entonces, va a llevar la información de los músculos que están moviéndose y de los receptores articulares, OTGs. ¿Para qué? Para manipular, llevar a mi corteza, y en mi corteza del área 5-7 va a decir, ¿a qué se parece esto? A un recipiente. De todo va a concluir, es de porcelana además, es liso y tiene unos relieves, unos 3 relieves que son profundos y otros superficiales. O sea, toda la descripción epicrítica va a ser porque además de la espinotalámica, los lemniscos están informando. Entonces, ¿qué receptores tienen los lemniscos? El uso, los OTGs, los receptores articulares, fascias, y va a ir por la médula espinal involucrando ¿a quiénes? No a la segunda neurona que está en la médula espinal, sino que va a formar fascículos de Golgi y de Burdach en la médula espinal, y recién en el bulbo va a ser sinapsis y luego al tálamo y a la corteza, como estamos viendo. ¿Se está entendiendo? Entonces, vamos a seguir el trayecto. Aquí. Entonces, la vibración, el sentido de posición, la discriminación entre dos puntos, el tacto y el reconocimiento de la forma o esterognosia son sensaciones epicríticas. ¿Y por dónde va a ir el epicrítico? Entonces, va, además de involucrar al receptor cutáneo, va a involucrar al propioceptivo. ¿Quiénes son los propioceptivos? El uso muscular. Entonces, ¿qué va a formar? Otra vía, la vía de los lemniscos. En la espinal va a ingresar y va a ir a Clark y a Bechterew, pero también va a formar los haces de Gol con toda la información de miembros inferiores y del tronco inferior, de Burdach con toda la información de miembros superiores y tronco superior. Va a ascender y va a ir a recién hacer sinapsis en el bulbo con el núcleo de Gracil y de cuneatus. Va a entrecruzar, va a hacer un cruzamiento a la hemimédula contraria y va a subir como la cinta de rail media hasta involucrar a la formación reticular, a los núcleos de Raffet sobre todo, y al tálamo y luego a la corteza somatosensorial primaria. ¿Hasta ahí estamos? Entonces, Sí, licenciada. la vía epicrítica, además de la información espinotalámica de los mecanorreceptores, va a tener información de los propioceptores. ¿Entienden? Entonces, no hay, miren, está tocando la corteza de un árbol, ¿no? Entonces, para tocar y reconocer y incorporar esta textura, tiene que moverse, tiene que mover sus manitos. Entonces, ¿qué está registrando? Todos los receptores táctiles llevados por la vía espinotalámica anterolateral. Pero cuando mueve y ya quiere discriminar epicríticamente el estímulo, tiene que mover, y al mover involucra al uso muscular, a los receptores articulares, a los tendones, y que estas van a ir por otra vía, pero se complementan las informaciones. ¿Qué otra vía? La de los lemniscos, ¿no?
van a involucrar a los mismos ejes centrales y van a llegar a la corteza, a la misma corteza somatosensorial primaria, y de ahí se van a difundir, y ahí yo decido qué hacer con esa información. Entonces, si yo quiero saber qué es, entonces utilizo esta vía, esta línea marcada que me ha significado construir el reconocimiento de una corteza de un árbol. ¿Entienden? Y esta vía, además, va a involucrar a otra estructura, al cerebelo. Entonces, la vía epicrítica, origen, ganglio posterior. Va a ingresar haciendo su barrido neuronal medular, pero una colateral va a formar haces de Gol y de Burdach. Va a subir y va a cruzar en el bulbo, este cruzamiento, pero en su trayecto va a hacer sinapsis con un núcleo Bombo-Nakov que va a emitir un trayecto que va a ingresar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior. ¿Qué son los pedúnculos? Son haces comunicantes entre el tronco encefálico y el cerebelo. Entonces, ¿a quién tenemos que ubicar e identificar sus estructuras? Al cerebelo. Entonces, vamos a ver que tiene un vermis, una zona paraverniana, unos hemisferios cerebelares, un flóculo nodular o el arquicerebelo. Entonces, ¿a dónde va a llevar? Al espino cerebelar. Claro, tiene que informar de qué parte está siendo usada, y no se olviden que el cerebelo no solo participa en el equilibrio, sino en la metría. Entonces, si le damos a tocar un huevito o un vasito de estos de plástico frágil, ¿cómo va a agarrar el niño primero? Lo va a apretar porque no va a poder registrar que es frágil y lo va a romper o lo va a echar. Pero en la siguiente vez que le demos el vasito tan frágil con líquido, va a usar con precisión la intensidad de agarre, la fuerza y la dirección del movimiento. Y eso es gracias a la información epicrítica que ha tenido al primer contacto. ¿Entienden eso? Va a llegar al diencéfalo y el diencéfalo le va a llevar al área somatosensorial. Entonces tenemos que saber los trayectos y con quiénes se relaciona. Hasta ahí, a ver. 55. ¿Han entendido? Preguntas. Preguntas. ¿Qué preguntas tienen o no tienen? ¿Han entendido? Porque la próxima clase es nuestro examen, ¿no ve? El día jueves no sé si será feriado, no sé qué corpus es, Corpus Christi. ¿Saben si es feriado? No han dicho nada. No todavía, Elise. Es Bien. horario continuo, Lisa. Oh, entonces tenemos clase normal. Bien, y luego es nuestro examen, ¿no? Bien, ¿han entendido esto? Sí, Lice. Bien, ¿no hay Buenos días, preguntas? dice, ¿podría repetir sobre la metría? Esa es una función del cerebelo, claro que sí, que
recibe información indirecta de la vía espinotalámica y de los lemniscos a través del núcleo Bombo-Nachop que está en el mesencéfalo y activa la zona espinal del cerebelo que tiene que ver con garantizar la actividad de los músculos posturales, ¿no? Antigravitatorios, y de ahí que les decía que el cerebelo no solo va a influir en el equilibrio, sino en la metría. O sea, ¿qué quiere decir? Que para agarrar esto y no romperlo a ver, el Kleenex no tiene la misma dureza y resistencia de un pañuelo de tela. Entonces, ¿cómo es que hemos aprendido a medir la fuerza y la intensidad para no romperla? ¿Se dan cuenta? La metría es esa capacidad motriz que genera el cerebelo por información sensorial de que cuando yo aprendo y pasa por mi experiencia sensorial, cuál es la resistencia, cómo yo puedo usar mi mano, manipular este Kleenex sin romperlo y que me sirva para limpiarme la nariz. Entonces tiene que aprender de la sensación que le provoca esta textura para garantizar la justa intensidad de agarre, de fuerza de agarre, de dirección y de cómo voy a manipular sin romperlo. ¿Entienden eso? Eso es metría. Que lo vamos a ampliar cuando llevemos las vías espinocerebelosas, que hay dos, la de Fleming y la de Gowers, que son aferentes también. ¿Entendiste, Esther Kondo Mamani? Sí, Lice, gracias. Bien, otra pregunta. Bien, no hay preguntas, nos vemos el jueves. Está bien.